Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Excelente día, bienvenidos a Torre Médica, su programa de especialidades. En la conducción queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Gracias, Lalo, por esa entrada y a ustedes que nos ven desde su programa Torre Médica, un programa de especialidad. Sin lugar a duda, hoy un tema quizás algo desconocido para nosotros, el padecimiento de psoriasis, un problema que desafortunadamente la gente no tiene mucha información y desde el punto de vista clínico, el diagnóstico y el manejo ha sido algo que mucha gente a veces acude o recurre a temas de tipo alternativo para atenderlo. Existen especialistas en el área, existen muchos protocolos en nuestro estado que llevan a cabo una investigación detallada, ya que este padecimiento puede afectar diversos órganos, aparatos y sistemas que de alguna manera hoy los expertos en el programa nos dirán bien a bien cuáles son las alternativas de manejo y cuáles son las formas más seguras de atender un padecimiento como estos. ¿Qué te parece que lo veamos más a detalle en esta sección de mesa de expertos? ¿Cómo lo comparten? ¿Cómo comparten e intercambian cada una de las partes que se deben de considerar en las especialidades que involucran este padecimiento? Hoy tenemos una sección muy importante, la inocencia se hace presente, Torre Kids, en tu programa de Torre Médica. Y hoy, ¿qué te parece, Lalo, que nos platiques qué es para hoy? Claro, Julio. Hoy platicará con nosotros la doctora Carla Macías sobre la psoriasis, sus causas y consecuencias. También estará con nosotros la doctora Alejandra López hablando sobre la afectación de la psoriasis a otros órganos de nuestro cuerpo. No te pierdas Torre Tips, Torre Urbana y la voz de los niños en Torre Kids. ¡Comenzamos! Bienvenidos de nueva cuenta a su programa de Torre Médica, un programa de especialidad. Hoy tenemos una invitada, una gran amiga, la doctora Carla Macías. Ella es directora y fundadora de la Clínica de Dermatología del Hospital Country 2000 y también de la Clínica de Psoriasis. Carla, gracias por estar con nosotros, bienvenida al programa. Gracias por la invitación. Carla, hoy escogimos un tema que quizás nuestro auditorio no tenga el conocimiento pleno sobre el tema de la psoriasis. Una enfermedad que afecta importantemente en las estadísticas a muchas personas y que desafortunadamente la gente, en virtud al desconocimiento clínico, al desconocimiento científico y a que esta enfermedad de alguna manera afecta y se ve de manera quizás fea, sea el término, la gente no recurre a la persona indicada y obviamente se desesperan con los tratamientos. ¿Cierto, Carla? Así es. ¿Qué es la psoriasis, Carla? Platícame. Bueno, esta es una situación muy importante porque hay que definir. Los pacientes están muchas veces confundidos y creen que tienen algún tipo de infección. Es muy importante establecer que es una alteración inflamatoria de la piel y no nada más de la piel. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de psoriasis, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria sistémica. Incluso aunque haya pequeñas áreas de la piel que estén afectadas, se habla de moléculas que hay alrededor del cuerpo donde hacen situaciones de inflamación que no tienen nada que ver con situaciones infecciosas. No se pega. Si yo toco a alguien con psoriasis no me va a pasar nada. No es un hongo, no es una bacteria, es una inflamación de la piel. ¿Y estás de acuerdo conmigo que este desconocimiento, tanto para el paciente como para el clínico muchas veces, porque quizás no está por demás mencionar que muchas veces el médico que no recibe un entrenamiento en el ámbito inmunológico, porque hablar de psoriasis es hablar de un contexto multisistémico y que obviamente afecta y que se agrava mediante condiciones en las que el sistema inmunológico tiene una condición de incompetencia. Exacto. Y su manifiesto muchas veces se da a través de lesiones cutáneas, es decir, lesiones en piel. La gente hacía mención en algunas de las preguntas que se hacen si existían esas lesiones escamosas que el paciente muestra. Una piel que pareciera que se estuviera
escamando y que a pesar de que la humectan y la humectan y la humectan y la humectan y la tapan, el paciente no cesa. Vienen preguntas muy cardinales que creo que vale la pena mencionar. ¿Existe un grupo de edad, Carla, que tenga mayor afección? Bueno, hay dos picos especialmente. Uno de los picos de aparición es en la infancia. Tenemos en la clínica desde niños con psoriasis, aproximadamente entre los 10 y los 14 años, y viene un segundo pico entre los 30 y 40 años de edad, aunque la puede iniciar en cualquier etapa de la vida, desde un recién nacido hasta un adulto mayor. En cuanto a las preguntas que la gente tiene y hace mención, y obviamente hasta en cuestiones de literatura de medios y redes a través de internet, que desafortunadamente la gente consulta más a través de internet que al médico, la gente encontraba yo un banner de preguntas y decían que qué relación tiene con cuestiones de tipo infeccioso. Esto es muy importante porque hay un tipo de psoriasis que se llama en gotas, que se asocia a infecciones de garganta, sobre todo por una bacteria que se llama estreptococo, que es la típica faringoamigdalitis que todos hemos tenido, que te duele la garganta y te tienen que dar un tipo de antibiótico. Ese puede ser el detonante para iniciar una psoriasis en gotas. Obviamente en pacientes susceptibles, no todos nosotros al tener este tipo de infecciones vamos a desarrollar psoriasis, sino individuos susceptibles. Haciendo una diferenciación de una psoriasis en gota, ¿esto puede ser factor detonante para que el paciente llegue a una condición psoriásica distinta? Puede iniciar en gotas y finalmente hacer una psoriasis en placas, que es la más común, aunque de inicio puede manifestarse de una manera un poco particular. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer una breve descripción. Un paciente que puede tener lesiones psoriásicas en gota por una condición de infección respiratoria, por esta bacteria que es muy frecuente en diversos padecimientos, pero cuando el sistema inmunológico se activa, ¿sí? En muchos padecimientos, pero cuando el sistema inmunológico se activa, cuando se toca la puerta de ciertos grupos de células, para ciertos padecimientos quedamos sensibles o susceptibilizados. Es por eso que hoy por hoy le hemos dejado a las psoriasis una característica o una connotación inmunológica, ¿cierto? Así es. Por eso es que hablar de que ya se han involucrado más áreas dentro de la dermatología vinculada en el padecimiento de la psoriasis, participando en este caso la cuestión de tipo inmunológico, reumatológico. Por eso la importancia de que hoy tenemos como invitada a la doctora Alejandra, reumatóloga que forma parte de tu clínica de psoriasis, porque el paciente empieza a vivir otro tipo de padecimientos crónico-degenerativos que lo van limitando en su funcionalidad, haciendo consideración, pero regresando al tema de qué otros factores de riesgo se pueden vincular a esto, Carlita. Bueno, la psoriasis, como bien comentaba, es una alteración que va a pasar en individuos susceptibles, no a cualquiera nos va a pasar, y los detonantes pueden ser infecciones como la que comentábamos, el cigarro, el alcohol, situaciones de estrés, por ejemplo, pacientes que tienen una cirugía y empiezan a desarrollar lesiones, el estrés, un estrés importante, un accidente, una pérdida, inician con lesiones de psoriasis. Estas son situaciones que marcan el inicio de una persona que tarde o temprano la iba a desarrollar. Porque a veces nos confundimos y creemos, esta situación de estrés me desgració la vida. No, es que ya éramos susceptibles, pero ciertas situaciones se comportan como gatillos o detonadores de la enfermedad. Qué importante es que exista una clínica en nuestro estado, porque sé que es la única en el ámbito privado que maneja esto de forma individual, pero de manera multiasistencia. Es decir, se dedican específicamente a atender pacientes. Es una clínica dermatológica que puede haber cualquier tipo de padecimientos, desde un acné, otra cosa. Pero una clínica que se dedique al ámbito psoriásico no lo hay en la región, no lo hay en el estado desde el punto de vista privado. Sé que nuestro Instituto de Dermatología en el estado de Jalisco tiene clínica de psoriasis, pero obviamente en una condición que no maneja el ámbito privado, que tiene muchas limitaciones por las cuestiones de los manejos clínicos y no es un manejo multiasistencia desde el punto de vista clínico.
Carla, te doy las gracias por haberme dado la oportunidad en esta entrevista. Te pido que te quedes en nuestra sección de mesa de expertos para compartir con la doctora Alejandra, reumatóloga de tu clínica, e intercambiar opiniones que en un momento dado van a nutrir a ustedes que nos están viendo cómo se debe manejar más a detalle esto. ¿Y qué les parece si vamos a la sección de ¿Sabías qué? ¿Me acompañas? Claro que sí, muchas gracias. Quédense Julio. con nosotros. Torre Médica, un programa de especialidad. ¿Sabías qué? ¿Sabías que desde el punto de vista psicológico la psoriasis impacta más que tener cáncer o un infarto cardíaco? Sintonizas Torre Médica, aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. En Caple Floristería decoramos tu evento social o empresarial con las últimas tendencias florales. Diseñamos y cuidamos cada detalle a tu gusto con la elegancia que caracteriza todos nuestros eventos. Búscanos en caplefloristería.com. Atención personalizada o concertar una cita al 33 34 81 95 81. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tip. ¿Sabes qué hacer en una convulsión? Una convulsión es una contracción intensa e involuntaria de un grupo de músculos o de todos los músculos del cuerpo. Las convulsiones pueden ser debidas a muchas causas: un golpe en la cabeza, fiebre, infecciones banales, infecciones graves. La epilepsia es también una causa frecuente e importante de convulsiones, pero no todas las crisis epilépticas son convulsivas. En las crisis de ausencia, por ejemplo, precisamente no suele haber ningún movimiento visible. Independientemente de la causa, es importante que todos sepamos qué hacer cuando presenciemos una convulsión. 1. Mantener la calma y pedir ayuda. Calma, sí, es complicado, pero sin la tranquilidad necesaria solo vas a empeorar la situación.
Las convulsiones focales simples, que son una de las tantas que existen, son en las que la persona no pierde el conocimiento, pero seguro que está asustado, se siente muy incómoda. Ver a alguien calmado y que le tranquilice será un alivio enorme para esa persona. Si está inconsciente, razón de más para asistirle y que no le pase nada peor. Pedir ayuda es muy importante. La persona más calmada y que mejor sepa qué hacer debe organizar un poco las tareas. La mayoría de las convulsiones se den de forma espontánea en 2 o 3 minutos. Una vez que ha empezado la convulsión, no hay nada que puedas hacer para pararla en menos de ese tiempo. Proteger de posibles lesiones. Mientras convulsiona, la persona puede golpearse la cabeza o alguna extremidad con los objetos que le rodean. Si se encuentra en el agua o en una altura, las consecuencias pueden ser muy graves, incluso morir. 3. Aflojar la ropa apretada. Aflojar las camisas abotonadas hasta el cuello, las corbatas, cremalleras, cinturones, facilita que la persona que está convulsionando respire mejor. En muchas convulsiones con pérdida de conocimiento hay un periodo inicial de unos 60 segundos en el cual el cuerpo se pone muy rígido porque se tensan todos los músculos. 4. Jamás introducir objetos en la boca. No meter nada entre los dientes. Nada es nada, ni siquiera objetos blandos o ropas porque dificultarán la respiración cuando la recobre. 5. No intentes contener la crisis. Cuando ves a alguien con sacudidas de todo el cuerpo dan ganas de sujetarlo para que cedan, pero agarrarlo no impedirá que siga la crisis, por el contrario, puede hacer que se alargue. 6. Observa los detalles de la crisis. Describir con detalle lo sucedido va a ser de vital importancia para el paciente. Si no tiene diagnóstico, vas a contribuir de forma determinante a poder dilucidarlo. Si ya tiene uno, ayudarás a controlar mejor sus crisis. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Hoy con una invitada muy especial. Alejandra, ¿cómo estás? Mucho gusto, doctor. Un placer Gracias estar por aquí. aceptar la invitación. La doctora Alejandra López es reumatóloga. Ella pertenece al equipo de la Clínica de Psoriasis del Instituto Dermatológico del Hospital Country 2000, que nos hace el honor hoy de acompañarnos para platicar un poquito más a detalle sobre las diversas complicaciones que se relacionan con este padecimiento, que quizás no tengamos el conocimiento pleno en el ámbito social, pero en el ámbito clínico también los médicos estamos desinformados, ¿cierto, Alejandra? Es correcto, doctor. Así es. Entonces, hablaba ya en la primera entrevista con la doctora Carla Macías sobre las diversas afecciones o afectaciones que hay a otros órganos y sistemas, y obviamente no se salva el sistema inmunológico en la cuestión motriz, y obviamente la psoriasis puede desencadenar otros padecimientos como es artritis psoriásica. Hablo bien de este tema y lo vinculo, pero obviamente el reumatólogo junto con el dermatólogo, con la combinación con el internista, el nutricionista, el psiquiatra, ayudan al paciente con este padecimiento, tomando en cuenta que el paciente es una cuestión de tipo integral. Y si no lo manejamos desde este punto de vista, el paciente difícilmente puede llegar a tener una condición de mejoría o en su momento de estabilidad. Entiéndase que la psoriasis es un padecimiento de tipo inmunológico que no se cura, se controla, que existen hoy manejos que los pueden mantener en condiciones completamente estables y obviamente, si me permite la palabra decirlo, es limpios de lesiones, que es lo que al paciente lo lastima. Pero Alejandra, platícale al auditorio un poquito sobre cómo se involucra la reumatología en el ámbito clínico de la psoriasis. Bien, bueno, por muchos años se consideró la psoriasis como una dermatosis, es decir, que solo afectaba la piel. Tiene más o menos unos 10 o 15 años que sabemos que afecta mucho más allá que la piel. Es decir, es una enfermedad que la piel es solo la punta del iceberg. Fuera de eso, el paciente se afecta no solamente de piel, de articulaciones, del sistema nervioso central, tiene afección psiquiátrica, tiene afección emocional, tiene afección además a síndromes metabólicos, etc. Y en los últimos 10 años ha recobrado una importancia capital el ver al paciente por toda la afección que hay de este tipo, pues de una manera integral. Y en este punto el reumatólogo participa de una manera fundamental. Incluso en Europa, las clínicas que ven la psoriasis definitivamente vinculan al dermatólogo y al reumatólogo para ver integralmente al paciente por la afección articular que pueden tener. En nuestro medio era algo que inusualmente los que ya tenemos algún tiempo recorrido en el ámbito de la especialidad y la subespecialidad, era inusual que encontráramos una combinación y una sinergia, porque el entendimiento a veces entre los profesionales, los especialistas y los subespecialistas, nuestros lenguajes a veces no empatan.
trabajar en consultorios, reumatólogo, dermatólogo, internista, si no logramos tener una misma vía de comunicación y un mismo lenguaje, el paciente se siente que cada quien habla de una forma diferente. Creo que a la fecha el paciente debe de recibir un manejo de tipo inmunológico. Hablar de manejos inmunológicos, pero antes de llegar a esto, ¿qué tipo de esquema de evaluación debe llevar un paciente, además de las biopsias que se realizan de manera habitual en los pacientes? Sí, bueno, está descrito que un 30% de los pacientes con psoriasis puede desarrollar una afección articular. Y cuando el paciente piensa en artritis psoriásica, no piensa en síntomas, y los síntomas son muy variables. Es gente que se le pueden inflamar los tendones y levantarse con dolor en talones, por ejemplo. Es gente que les duele la espalda baja de una forma importante y creen que es porque durmieron chuecos, porque el colchón está mal, porque tienen obesidad, o definitivamente la afección articular más clásica, que es parecida a una artritis reumatoide, que es dolor articular, rigidez matinal. Sin embargo, el paciente no lo asocia nunca con la psoriasis, no tiene ni la menor idea de que la psoriasis realmente es la que está causando la afección articular. Entonces, ni se atienden, ni mucho menos la asocian, y además aprenden a vivir con dolor y se acostumbran al dolor. Y para cuando llega a verlo un reumatólogo, por obra de la casualidad realmente, no porque sea derivado por un subespecialista, entonces cuando el reumatólogo le dice, usted tiene artritis psoriásica, la verdad es que se impactan, no tienen ni la menor idea de por qué no se mueve, de por qué le duele el cuello, de por qué no puede moverse, de por qué duerme mal, y todo este tiempo lo ha achacado a situaciones cotidianas de la vida. Y creo que, si me permites de alguna manera transmitir al auditorio, muchas veces puede no haber lesiones dermatológicas y el paciente está teniendo lesiones de artritis psoriásica y empieza un fenómeno de diagnóstico por descarte. La medicina sí por sí, y obviamente lo hemos visto hasta en programas de televisión, donde empieza la clínica, la imagen, el estudio inmunológico y obviamente ir segmentando para que el paciente tenga un diagnóstico definitivo, pero que el paciente entienda, así como en pizarrón, por qué llegaste a un diagnóstico por descarte, porque el paciente nunca vas a estar peleado con la mejoría, ¿cierto? Claro. Y muchos pacientes que tienen miedo a ciertos grupos farmacológicos, y voy a hablar específicamente de algo que a la gente le resulta difícil. El uso de cortisona en pacientes con problemas reumatológicos, que es algo que quizás tu área y la de un servidor nos obliga denodadamente a utilizar muchas veces de manera hasta indiscriminada para saber si la condición inmunológica está en una condición activa. Pero obviamente el paciente no lo entiende como tal si no sabemos hablar un mismo lenguaje. Y es el punto en el que yo le doy esta validez a lo que con tanto esfuerzo tú y la doctora Carla y el equipo que integra la clínica de psoriasis del Hospital Country 2000 hace. Porque el paciente no sabe a dónde recurrir. Se ven con lesiones en la piel, se sienten gente que se la pasa cubierta por no demostrar sus lesiones, pero creo que esa es la parte física y que emocionalmente afecta. Pero cuando el paciente está limitado en lo funcional, Alejandra, y no sabe qué es lo que vive, de alguna manera tiene que acudir para hacer una evaluación. ¿Qué estudios serológicos o de sangre se debe realizar un paciente? Voy a hablar pensando que el paciente llegó con otro médico que no fueras tú con la experiencia que tienes. ¿Qué es lo mínimo que debe de ser estudiado el paciente? Claro, hay una parte muy importante que comenta el doctor, y es esta parte de explicarle a un paciente que tiene artritis psoriásica sin psoriasis. Bueno, es un tema de verdad muy complejo, y es que la artritis puede aparecer años antes que la psoriasis, es decir, son pacientes inflamados, son pacientes con dolor, y por supuesto que los diagnósticos nunca son a favor de ninguno o es por descarte, como bien lo comenta, y se hacen radiografías y se ven normales, y el factor reumatoide está negativo y las proteínas inflamatorias están elevadas, es decir, sí tiene una afección articular y está inflamado. Sin embargo, no tiene psoriasis todavía, la psoriasis viene después. Está escrito que hasta 10 años antes puede aparecer la enfermedad articular y después la psoriásica. Dificilísimo explicarle a un paciente que tiene artritis psoriásica si ni siquiera psoriasis tiene. ¿Y qué es lo que debe de hacer un paciente? Número uno, un paciente que tiene psoriasis y que tiene dolor articular, que no se ha explicado,
porque además el paciente me caí hace 15 años y me duele la cadera desde entonces, y se lo achaca a que se cayó hace 15 años. Por supuesto que eso no tiene una correlación. Paciente con psoriasis que tenga dolor articular o de espalda baja, como lumbar, es estrictamente necesario que lo vea un reumatólogo. ¿Con qué estudios indispensables? Mínimo radiografías, que son bastante económicas y que por lo menos sí pudieran dar una pauta de diagnóstico hacia la artritis psoriásica, porque en realidad estudios de sangre no hay muchos que determinen el diagnóstico de la enfermedad. Se requiere de la expertiz o de la experiencia de un dermatólogo y un reumatólogo en conjunto para llegar al diagnóstico. Es mucho más clínico que de laboratorio. Ese se convierte en un problema. En el entendido de que lo serológico puede ser negativo, punto número 1, pero la pauta clínica es una herramienta fundamental. Hablaremos más adelante en Mesa de Expertos con Carla y contigo, si me aceptas la invitación en Mesa de Expertos, para intercambiar cómo se debe de manejar un paciente y cuáles son las alternativas de hoy para el padecimiento de la psoriasis. Existen alternativas inmunológicas, obviamente con biológicos, Claro. y esto es algo que no es nuevo. Realmente lo estamos viviendo en nuestro país porque han llegado protocolos internacionales en el cual los pacientes se están beneficiando. Existen criterios de inclusión y criterios que excluyen a pacientes por riesgos, pero te invito a que te quedes con nosotros. ¿Qué te parece si vamos a Torre Kids, un Claro área? que sí. La inocencia se hace presente en el programa. Quédate con nosotros. Torre Médica, un programa de especialidad. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Seguimos en su programa Torre Médica. Qué bueno que nos acompañan. Ahora estamos en el espacio dedicado a los pequeños, en el que son ellos quienes manifiestan sus inquietudes, y el día de hoy trataremos un tema que nos gusta prácticamente a todos. Alan, ¿de qué se trata Torre Kids del día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la música y cómo la percibimos. Ah, muy bien. Pues para ello hemos invitado a dos chicas muy talentosas. Ellas son Saraí Lai, la profesora de música y danza de la Academia Musical Acapela. Bienvenida, Saraí. Muchas gracias por la invitación, Claudia. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a ti. Y Ashley Ramírez, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. ¿Cuántos años tienes? 10. Ah, muy bien, muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. Chicos, ¿están listos para entrevistarlas? ¡Sí! Muy bien. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Mariana? Saraí, ¿qué sentidos es más importante? Mira, no necesariamente es el más importante de los sentidos, pero se dice que tenemos 5 sentidos, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Me ayudan?
olfato, vista, oído, gusto y tacto. De esos 5 sentidos, el más grande de todos los sentidos, ¿cuál creen que sea? El tacto, ¿por qué? Sentimos las cosas porque la piel... Sí, perdón, ¿qué dijo? Es con lo que sentimos las cosas. Ah, muy bien. Ese sentido, que es el sentido del tacto, que es la piel, todo lo que recubre nuestro cuerpo, tiene diferentes maneras de percibir la realidad humana. Por ejemplo, cuando yo te saludo, hago una presión sobre ti, ¿cierto? Eso se llama mecanorrecepción. Y hay otro sentido, otra manera de percibir el sentido del tacto, que es la temperatura, el calor y el frío. Y a través del tacto también sentimos las vibraciones, que es algo que nos ayuda muchísimo a percibir los tonos en la música. Y es lo que, por ejemplo, ayuda a personas que han perdido la vista a seguir percibiendo lo que es la música, como lo hizo en su momento Beethoven. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Álvaro, ¿qué quisieras preguntar? Saraí, ¿qué otro sentido es importante para los bailarines y músicos? Mira, otro sentido que es importante, ahorita hablábamos de 5 sentidos distintos, pero actualmente se conocen muchos más sentidos en el ser humano. Se habla inclusive más de 10 sentidos, y uno de ellos es el sentido de la musicalidad, que no necesariamente es lo que comúnmente llamamos el oído. Una cosa es cuando percibimos un ruido a través del oído, desde el receptor que tenemos, podemos escuchar algo. Pero el sentido de la musicalidad va más allá solamente de escuchar algo. Te da todo un sentido distinto. Vamos a decir, la música se compone de distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, una cosa muy importante en la música es el ritmo, ¿sí? Ese es, digamos, una capa en la música. Y otra capa muy importante son los tonos que van apareciendo en la música, que comúnmente le llamamos melodía. Y después hay otros tonos que se llaman armónicos. Entonces ahí ya tenemos 3 capas, y hay muchas más. Eso genera una arquitectura enorme en la música que genera este sentido de la musicalidad, que es lo que va a ayudar a un artista, a un bailarín, a interpretar la música de una manera muy distinta a que si solamente la escucháramos como tal. Haz de cuenta que con la musicalidad puedes entender todo lo que está dentro de ese sistema tan complejo que es la música. Y practicar música o practicar danza te ayuda a descubrir todo ese sabor interno que es la estructura musical. Por eso es tan importante desarrollar la musicalidad en el ser humano. Ah, muy bien, es bueno saberlo. Muy bien. Alan, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿cómo es que el arte nos ayuda a desarrollarnos? Esa es una pregunta muy interesante. Mira, el arte en general te ayuda a desarrollarte de muchas maneras. Ahorita hablábamos de los sentidos. Y hay un sentido muy importante en el ser humano en general, no solamente en los artistas, que es el sentido de la sinestesia. ¿Qué es el sentido de la sinestesia? Es todo lo que nos ayuda a percibir las emociones. En la ciencia actual se le llama, por ejemplo, al segundo cerebro a todas nuestras vísceras, todo lo que tenemos aquí. Cuando te asusto, ¿dónde lo sientes primero? En la pancita. En la pancita. Ahí, en donde están nuestras vísceras, percibimos las emociones. Y cuando tú eres músico, bailarín, actor, es muy importante que aprendas a conocer tus emociones. Si no conoces tus emociones, no las puedes manejar, no las puedes controlar. Y cuando vas a interpretar alguna canción frente al público, tienes que saber qué es lo que te detiene para interpretar lo que tú necesitas interpretar en ese momento. Por eso es muy importante que las personas que estudian arte y en las escuelas que se enseña arte, se les ayude a estos chicos a conocerse internamente como personas, para que se desarrollen con mucha seguridad, con mayor autoestima y que entonces puedan comunicar al público lo que se tiene que comunicar. Por eso es importante trabajar el sentido de la sinestesia. Gracias. Ingrid.
¿Sería posible que escucháramos una canción en vivo en este momento para empezar a practicar lo que nos enseñas? Claro que sí, para eso traje a una de mis alumnas del Centro Musical Acapella, Ashley, que nos va a interpretar una canción. Ashley, ¿estás lista? Muy bien, bueno, pues te escuchamos. ¿Cómo se llama el tema? Ave María. Ave María, claro que sí, gracias. Muchísimas gracias, felicidades. Qué bonito canta. ¿Les gustó, chicos? ¡Sí! Felicidades, Ashley. Muchísimas gracias, Saraí, por habernos acompañado. De verdad, audiencia, gracias por acompañarnos. Se termina Torre Kids por el día de hoy, pero por favor sigan con nosotros aquí en su programa Torre Médica. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar y a observar la cápsula de ¿Sabías qué? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabías qué? ¿Sabías que los síntomas más comunes de la psoriasis son el engrosamiento y enrojecimiento de la piel, la aparición de escamas, picazón y dolor? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte
a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Lalo, una vez más en la sección Torre Urbana. Está claro desde el principio de este programa que el padecimiento a tratar el día de hoy es algo desconocido. Es evidente que nuestra sociedad tiene que tener más información y la importancia de Torre Médica es que ustedes estén bien informados por un lenguaje práctico y sencillo, que conozcas en qué etapas, en qué momentos se puede presentar un padecimiento como estos. Pero hablar sobre psoriasis, Lalo, no es algo sencillo. Tú que saliste a la calle te diste cuenta lo que la gente piensa, ¿cierto? Es correcto, estamos hablando que de acuerdo a la Organización Internacional de Psoriasis, en el mundo hay 125 millones de personas que lo padecen. En México son 2 millones. En Guadalajara no sabemos qué es la psoriasis. Y existen clínicas especializadas. Hoy nos acompañan en este programa gente que tiene una clínica especializada en esta área y obviamente gente que realiza protocolos a fondo en la búsqueda y en la atención oportuna para los pacientes con este tipo de padecimientos. Pero vamos a ver qué dijo la gente, ¿qué te parece? Adelante, es Torre Urbana Radio a través de Torre Médica, su programa de especialidad. Torre Urbana. Cuéntame, ¿has oído hablar sobre el término psoriasis? Sí. ¿Conoces a alguien que la padezca? Sí, un muy buen amigo la sufre. Cada que se pone muy nervioso, se pone ansioso, se le refleja en toda su piel y la espalda y las manos. Amiga, ¿has oído hablar sobre el término psoriasis? No. Amiga, cuéntame, ¿has oído hablar sobre lo que es la psoriasis? No sé qué es la psoriasis, la verdad. No. ¿A qué te suena? ¿Qué enfermedad crees que puede ser? Algo que tenga que ver con algo endocrinológico. ¿Sabes qué médico es el que la trata como tal, o pudiera tratarla? Un dermatólogo, me imagino. ¿Sabes quién es el médico encargado de tratarla? No. ¿Sabes qué médico la trata o quién se encarga de...? No. ¿El endocrinólogo? ¿Crees que la psoriasis como tal pueda afectar otros órganos y poner en riesgo la vida? No tengo ni idea, pero suena terrible. Pues la verdad no... Ya él lleva mucho tiempo con esta enfermedad y nunca me ha dicho que le duele algo o algo le pase a otro órgano. O sea, nunca me ha dicho que se le ha complicado más la enfermedad, ¿no? No. ¿Del cuerpo? No, es que la verdad no sé qué enfermedad sea esa o qué ataque. No sabría decir. Muy bien. Torre Urbana. Continuamos con más en su programa Torre Médica, su programa de especialidad. Doc, acabamos de escuchar lo que opina la gente en Guadalajara o lo que sabe, mejor dicho, respecto a la psoriasis y nos damos cuenta que no es precisamente una enfermedad con la cual estemos acostumbrados. La gente tiene mucho desconocimiento, obviamente piensa la gente que está ligada a otras cuestiones, por eso es que entendemos que la gente busque de repente medicinas alternativas para el manejo de este tipo de padecimientos, ya que los expertos en esta área obviamente muchas veces deben recurrir a instancias de evaluación, biopsias y otro tipo de procedimientos que son de manera muy específica. Por eso es importante que te quedes para que entendamos bien a bien cómo puede esto afectar no solamente a la piel y obviamente otros aparatos, órganos y sistemas, porque la psoriasis tiene una condición que puede afectar hasta la funcionalidad de un individuo. ¿Qué te parece que nos quedemos y compartamos con los expertos en este programa? Así es, y también invitarlos a Torre Urbana Radio en HK 960 de AM, recuerde de 7 a 8, y como bien usted lo comenta aquí en Torre Médica, su programa de especialidad, le brindamos la información que usted necesita. Seguimos en Mesa de Expertos. Mesa de Expertos y obviamente a través de redes sociales. Quédate con nosotros. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000.
Estamos de regreso ya en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Estamos de manteles largos, la presencia femenina en mesa de expertos, comentando sobre el padecimiento de psoriasis. Algo que, si bien no es algo nuevo, sí es algo que la gente todavía tiene un desconocimiento. Lo vimos ya a través de Torre Urbana, la sección donde salimos al asfalto tapatío. Lalo Castillo sale a hacer una labor de entrevista y obviamente nos damos cuenta que la gente no tiene el conocimiento sobre este padecimiento. Sé que son la única clínica especializada en centro y obviamente parece que en todo el país no existe una clínica especializada en el ámbito de psoriasis y mucho menos una clínica que maneje desde el punto de vista multidisciplinario. Les agradezco a las dos por haberse quedado a platicar y a intercambiar. Y algo de lo que yo les mencioné antes de pasar a mesa de expertos era platicar un poquito sobre la cuestión del manejo médico diferente. Hablar de un padecimiento de tipo autoinmunitario, como es la psoriasis, que era algo que hace años nuestra sociedad la marcaba como una condición de tipo infecciosa, en virtud de que se vinculó con padecimientos por infecciones por estreptococo, que es uno de los principales agentes infecciosos de la vía respiratoria superior, ¿cierto? Por lo tanto, los pacientes que tenían manifestaciones de este tipo dijeron, es que esto tiene que estar ligado a algo de tipo infeccioso. La psoriasis se diagnosticaba solo por biopsia y el aspecto clínico era el factor principal. Ya hablaba Sale que el hacer estudios de tipo serológicos no será siempre el marcador inicial. ¿Por qué, Ale? Bueno, la psoriasis y la artritis psoriásica se considera una enfermedad autoinflamatoria, no es, aunque sí tiene participación autoinmune, aún no se define algún marcador de tipo, algún marcador serológico como tal de autoinmunidad para demostrar la enfermedad. Entonces esto complica el diagnóstico, es decir, no existe un factor reumatoide como la artritis reumatoide, no existe un ANAS positivos como en el lupus. En artritis psoriásica o en psoriasis no existe, entonces esto hace una enfermedad muy clínica para hacer realmente el diagnóstico y sobre todo muy prevenible o es una enfermedad que se puede realmente controlar muchísimo por la gran gama de tratamientos que existen en la actualidad. Sin embargo, pues siempre y cuando el paciente llegue y siempre y cuando lo sospeche de otra forma, es imposible. Carla hacía mención sobre la cuestión molecular que se hace presente en el paciente. El estado inflamatorio que el paciente vive es uno de los focos que yo consideraría serológicos para saber que un paciente tiene una condición de actividad sin definir específicamente qué es, pero el reumatólogo tiene una experiencia viendo que la actividad de inflamación que tiene el paciente tiene que ser apagada. La causa muchas veces está vinculada al aspecto clínico, imagenológico, lo decías por las radiografías, y en el caso específico de Carla, un paciente que acude con lesiones en la piel de características muchas veces muy específicas. Voy a darle la característica escamosa que mencionábamos. Obvio, tiene la obligación muchas de las veces decir, tomo una biopsia, ¿sí?, y mando al dermatopatólogo para que haga el estudio, haga las tinciones y en un momento dado tiene que hacer tinciones para hacer inmunohistoquímica y en un momento dado definir si el paciente tiene una condición. Eso le va a dar la pauta al reumatólogo de que la enfermedad está en una condición seriamente activa. Que simplemente tener lesión cutánea habla de actividad. ¿Estoy de acuerdo? Sí, sobre todo si hay 3 zonas en donde se presenta la psoriasis. Aquel paciente que tiene psoriasis en piel cabelluda, que tiene psoriasis en uñas y que tiene psoriasis interglútea, es decir, en medio de los glúteos, tiene mucho más riesgo de hacer una artritis psoriásica que aquel que tenga zonas en donde no participen estas 3 fundamentales, ¿no? Entonces, quien tiene estos 3 puntos debería sospechar más de que si tiene un dolor articular pudiera estar vinculado con la psoriasis, ¿no?, clínico. Hablar de un manejo conjunto, desde el punto de vista dermatológico, que obviamente habrá que cuidar las lesiones, que no se compliquen, que no se infecten. Obviamente el paciente no se que es una idea poquito equívoca de parte de los pacientes, que porque
tiene una lesión, él piensa que porque se rascó, ahora hizo lesión en otro lado. Esto no es así y el paciente tiene que entenderlo. Las lesiones pueden ir apareciendo en distintas partes del cuerpo porque la enfermedad se encuentra en una condición activa, pero sin embargo puede tener complicaciones este tipo de lesiones y más si existen factores de comorbilidad asociados. El paciente diabético, ¿sí? El paciente que tiene de fondo puede tener alguna otra condición de tipo inmunológica que no esté asociada de forma directa, pero que ese estado de inmunocompetencia lo ponga en una condición de riesgo y que a veces los clínicos lo dejamos de lado y nos enfocamos únicamente en darle. Existen hoy alternativas con biológicos, ¿sí? Que es algo que ustedes están haciendo y llevan a cabo a través de protocolo para pacientes que cumplen ciertos criterios, porque el uso de biológicos para ciertas áreas de la medicina ha venido a cambiar mucho nuestra expectativa y creo que para ti, Carla, para ti, Ale, y para los que hacemos una condición de tipo manejo inmunológico, nos ha ido revolucionando. Pero hablamos también de condiciones de riesgo, ¿cierto? ¿En qué casos podemos contemplar esto, Carla? Bueno, es muy importante algo que quisiera resaltar, que la mayoría de pacientes que tienen psoriasis o artritis psoriásica tienen otro tipo de manifestaciones, como síndrome metabólico, que puede implicar hipertensión, alteraciones de colesterol o triglicéridos, obesidad, entre otras cosas. Y hay 5 medicamentos antihipertensivos que pueden iniciar una respuesta inflamatoria que provoque psoriasis. Entonces, por eso los manejos conjuntos son tan importantes. Hay que hablar con el internista y si está tomando cierto tipo de grupos de antihipertensivos, le está perpetuando la psoriasis. Entonces, hay que quitar ese grupo de antihipertensivos y dar otro tipo de medicamentos, ¿sí? Porque muchas veces, como ya son per se pacientes complicados, vemos que tienen 3 antihipertensivos que están haciendo que se exacerbe más la psoriasis. Entonces, para empezar, no es nada más manejar per se la enfermedad, sino todas las comorbilidades que también pueden estar exacerbando a los pacientes. Los pacientes de psoriasis también tienen periodos de depresión y ansiedad y hay cierto tipo de medicamentos como el litio que también puede exacerbar las lesiones de psoriasis. Entonces es muy importante escoger los medicamentos que le vamos a dar a nuestros pacientes. Pues como bien dices, hay medicamentos aplicados, tomados o inyectados para la psoriasis. Los medicamentos biológicos pues llevan que unos 20, 30 años en el mercado. Nuestro país ha sido un poquito más lento en su uso. 15 más o menos en nuestro país. 15 en México, como dice Ale, y pues realmente manejar biológicos nos da un panorama muy diferente. Los pacientes hacen una cura de la enfermedad, se sienten súper bien. Vemos casos dramáticos, pero no todos los pacientes son candidatos a biológicos. Hay que escoger muy bien a nuestros pacientes y un paciente que estuvo bien escogido y bien monitorizado difícilmente va a tener complicaciones. Por eso hay que ser muy selectivos y saber que existen esos criterios. Acudir a un centro especializado en psoriasis sabiendo que lo tienes. Conozco unidades y clubes de pacientes psoriásicos, pero entendí en alguna visita a ese club que lo que hacían cuando no tenían estas alternativas de manejo era un fenómeno de tipo medio autocompasivo, ¿sí? El paciente decía, es que yo recibí esto y empezaban a hablar de cuestiones alternativas, pero no de cuestiones científicas como lo estamos viendo ahora. Hablar de tratamientos inmunológicos es hablar de medicación que se pone por vía intravenosa de manera periódica, de acuerdo a las características clínicas y que previo a su administración tiene que darse cuenta Alejandra, Carla, Pablo y quienes estén formando parte del equipo de la clínica, que el paciente es candidato, porque obviamente lo vas a someter a un tratamiento que puede ponerle una condición y con esto de activar a veces en pacientes condiciones hasta de tuberculosis y otros padecimientos que si no revisaste al paciente de manera previa, le vas a encender otro problema. Por eso es que hablar de tratamientos nuevos no es hablar de cosas que no existían, eran cosas a las que no teníamos quizás el acceso de manera profesional, ¿cierto? Yo creo que ese punto que tocas es indispensable, en el sentido de que en el momento en que el paciente hace empoderamiento de su enfermedad, la cosa cambia totalmente.
El detalle es que cuando el paciente va y busca información a redes sociales, a internet, a Google, a lo que el paciente tenga acceso, generalmente la información que sale es completamente falsa. Son testimonios de pacientes, es satanizar un poco la ciencia, estas cosas que hacemos, ¿no? De pronto de biológicos. Y entonces el paciente está limitado realmente a una información falsa, a una información que no es científica y además que no hace nadie de nosotros. Entonces, hacer este tipo de programas y realmente promover la ciencia y sobre todo que el paciente sienta la capacidad de empoderamiento de su enfermedad, hace que la enfermedad y que estas cosas cambien en absoluto. El detalle es que no hay. El detalle es que nadie hace estas cosas. Haces mención a algo muy importante que yo le quiero dejar al auditorio en claro. Torre Médica surge como un concepto diferente en donde la gente que nos visita y nos acompaña a este programa es gente con ética, profesionalismo, capacidad, práctica clínica constante, que es lo que la gente necesita saber que existe. Somos en el país uno de los principales programas con estas características. Nos hemos esforzado, Hospital Country 2000, Centro del Riñón y Torre Médica, en crear un concepto diferente. Pero es importante que te quedes con nosotros semana a semana para que escuches a gente tan profesional como Carla y Ale, que nos hicieron el honor de estar con nosotros y compartir esta experiencia clínica, que sepas que Hospital Country 2000 cuenta con una clínica de dermatología, pero una clínica especializada en psoriasis, con gente ampliamente capacitada para esto y para atenderlo. Síguenos a través de redes sociales, envíanos tus dudas, las haremos llegar de forma directa a ellas para que despejen cualquier noción o información que les haga falta saber sobre el tema. Mándenos sus comentarios a través del correo y obviamente quédense semana a semana con nosotros en Torre Médica, tu programa de especialidad. A las dos, gracias por compartir este su programa. Torre Médica. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AMPM y Hospital Country 2000 presentaron